perro no pudo salvar a su cachorro del tren, pero quien apareció para salvarlo dejó a todos en shock en el jardín amplio y verde de la casa. Lily, la Golden Retriever de la familia, correteaba alegremente detrás de su único cachorro, último de los 5 que había tenido hacía apenas unos meses. El sol de la tarde iluminaba la escena, resaltando el brillo dorado de su pelaje, y cada movimiento de Lily parecía rebosar de felicidad. Su cachorro, aún tambaleante y torpe, trataba de seguirle el paso, emitiendo pequeños ladridos mientras intentaba alcanzarla. Juan Rafael observaba la escena desde el banco de madera junto a sus padres, Alejandro y Sara, quienes sonreían al ver la conexión especial entre su hijo y la perra. Paula, la madre de Sara y abuela de Rafael, también estaba presente. Aunque siempre se mostraba reservada y a veces hasta indiferente con los perros, en esta ocasión no dijo nada que perturbara la calma del momento. Lelis realmente nos ha traído mucha paz a la casa, comentó Alejandro con un tono reflexivo mientras cruzaba los brazos y miraba con cariño hacia el jardín. Nunca pensé que un animal pudiera hacer tanta diferencia en nuestro hogar. En Sara asintió con la cabeza. Sus ojos brillaban al ver la felicidad de Leles y su cachorro en el jardín. Para ella, la llegada de Leles no solo había traído paz, sino también un vínculo que había unido a la familia de una manera especial. Es cierto, respondió sonriendo. Ella parece sentir cada emoción nuestra. Es como si entendiera cuando estamos felices o tristes, y siempre está ahí para nosotros. San Rafael, en silencio, miraba a Lelis con una mezcla de admiración y ternura. Había desarrollado una conexión profunda con la perra, quien siempre le hacía compañía en los momentos de soledad, cuando sus padres estaban ocupados trabajando. Para él, Lily era más que una mascota, era su confidente, su mejor amiga. De alguna forma, ver a su cachorro creciendo junto a ella le hacía sentir parte de algo más grande, como si su vida tuviera un propósito más allá de los muros de la casa. ¿Verdad que sí, abuela?, preguntó Rafael, dirigiéndose a Paula con una sonrisa, como si quisiera que ella también compartiera ese mismo amor por Lelise. Paula, aunque normalmente reservada, miró a su nieto y se sintió presionada a dar una respuesta en sí. Claro, dijo con una sonrisa un tanto forzada. Lily es una buena perra, siempre se comporta bien. Y se ve que te hace feliz, Rafael. Eso es lo importante, ¿no? Rafael se sintió satisfecho con la respuesta y volvió su atención a los juegos de Leles y el cachorro, que ahora revoloteaban cerca de las flores del jardín, moviendo la cola y ladrando suavemente. Cada risa, cada mirada de la familia hacia los perros era un reflejo de la tranquilidad y el afecto que todos sentían en ese momento. La escena parecía casi perfecta, y el sonido suave de los ladridos se mezclaba con el murmullo de las hojas. Al ser acariciadas por el viento después de un rato, Alejandro se recostó en el banco y respiró profundamente. He tenido un día pesado en el trabajo, admitió, pero llegar a casa y ver a Lily y al cachorro me cambia el ánimo. Y es como si todos los problemas se volvieran menos importantes. Sara asintió, acariciando la mano de Alejandro. Sí, ella tiene esa capacidad, ¿verdad?, murmuró con ternura. El día transcurrió en una paz que parecía envolver toda la casa, y poco a poco el sol empezó a esconderse detrás de los árboles, pintando el cielo de tonos cálidos. Lele y su cachorro continuaron jugando hasta que, cansados, ambos se acurrucaron en una esquina del jardín, esperando pausadamente, ya caída la noche, y con Rafael dormido. Sara y Paula se quedaron conversando en la sala, mientras Alejandro se retiraba al dormitorio. Había un silencio cómodo entre madre e hija, roto solo por el ocasional susurro de las hojas en el exterior. Después de un momento, Paula se inclinó un poco hacia Sara y, con un tono que trataba de ser casual, pero que revelaba una ligera incomodidad, le dijo: Sara, quería hablar contigo sobre el cachorro de Lily. Sara levantó la vista, intrigada, mientras Paula continuaba hablando. Tú sabes que los perros me agradan. En especial, Lily es buena perra, y Rafael la adora, pero este cachorro. Hizo una pausa, mirando de reojo hacia el jardín. Es tan inquieto, todo el tiempo ladrando, haciendo ruido. No sé, simplemente me incomoda. Sara frunció el ceño, sorprendida y un poco molesta. Sentía que el tono de su madre era una crítica velada hacia la paz que ella y su familia habían construido con la llegada de Lily y su cría. ¿Te incomoda?, repitió, intentando no sonar a la defensiva. Paula, sin notar el cambio en el tono de su hija, continúan: es que, sabes que ya adoptaron a los otros 4 cachorros. Entonces, me pregunto cuándo planeas buscarle un hogar a este último. No estoy diciendo que no sea adorable, pero quizás alguien más podría cuidarlo, y ustedes tendrían más tranquilidad en casa.
Las palabras de Paula fueron como un balde de agua fría. Para Sara, la paz que había sentido en el jardín ahora se veía empañada por la insinuación de su madre de que el cachorro no tenía lugar en su hogar. Por un instante, Sara se sintió tentada a responder de manera contundente, pero se contuvo, tomando una respiración profunda. «Mamá, ¿tienes idea de cuánto significa este cachorro para Rafael?», respondió Sara, tratando de mantener la calma. «No es solo un perro para él, es parte de nuestra familia. No me parece justo que sugieras que debamos deshacernos de él». Paula pareció sorprendida por la reacción de su hija, pero no dijo nada más. Solo la miró, evaluando la situación, y finalmente suspiró, levantándose del sofá. «Está bien. Sara no quería incomodarte», dijo con un tono un tanto seco. «Solo era una sugerencia. Yo ya me voy a casa». Sara observó cómo su madre se alejaba con el rostro serio y sin añadir más palabras. Paula vivía justo al frente, y esa cercanía, que usualmente sería reconfortante, en ese momento solo parecía acentuar la distancia entre ellas cuando Paula cerró la puerta al salir. Sara se quedó sola en la sala, inmersa en sus pensamientos. Miró hacia el jardín, donde Lily y su cachorro dormían en paz, ajenos a las tensiones que comenzaban a surgir en la familia. El amanecer en la casa de la familia de Rafael siempre traía consigo el sonido suave del canto de los pájaros y el olor a café recién hecho que Sara preparaba antes de salir al trabajo. Alejandro, su esposo, solía ser el primero en levantarse y arreglarse para su jornada en la oficina. Era gerente en una empresa local, y sus responsabilidades parecían multiplicarse cada día. Trabajaba horas interminables, y cuando no estaba en el trabajo, se encontraba revisando correos o atendiendo llamadas. Esa rutina intensa lo alejaba, sin que él lo notara, de los momentos en casa y de la vida de su propio hijo. Sara, por su parte, era enfermera en un hospital cercano. Al igual que Alejandro, dedicaba largas horas a su profesión, la pacient. Por ayudar a los demás la absorbía por completo, dejándola agotada al final del día. A menudo regresaba cuando ya había anochecido, con la esperanza de poder cenar con su familia, aunque en muchas ocasiones solo lograba ver a Rafael de pasada antes de que él subiera a su cuarto. Cada día parecía ser igual al anterior. Rafael, 17 años, se preparaba solo para la escuela, tomando su desayuno en silencio. Sus padres, que ya habían salido o estaban por salir, le daban un beso rápido en la frente y le deseaban un buen día. Rafael se acostumbró a esa soledad matutina, resignado a verlo solo en momentos breves. Medida que la mañana avanzaba y el sol comenzaba a iluminar la casa, Rafael salía para la escuela. A diferencia de muchos chicos de su edad, no tenía muchos amigos. Su círculo social era reducido, y en la escuela se sentía invisible, como si fuera una sombra en los pasillos llenos de ruido y bullicio. Solo Lily, su fiel Golden Retriever, le brindaba una sensación de compañía auténtica en cada tarde. Al volver de la escuela, Rafael llamaba a Lily desde la entrada de la casa, y ella, con su característico entusiasmo, corría hacia él, moviendo la cola y ladrando alegremente. El cachorro, aún pequeño y lleno de energía, le seguía con pasos torpes, tratando de imitar la agilidad de su madre. Esa bienvenida, llena de amor incondicional, hacía que el corazón de Rafael se llenara de una felicidad momentánea. Rafael y Lily tenían una rutina especial. Él dejaba su mochila en el suelo, tomaba la correa y la ajustaba alrededor del cuello de Lily, antes de salir juntos al parque cercano. El cachorro los acompañaba, brincando y jugando a morder sus propios pies, mientras Rafael y Lily caminaban tranquilamente, explorando los senderos y respirando el aire fresco de la tarde. Rafael amaba esos momentos en los que podía despejar su mente y olvidarse, aunque fuera por un rato, de su soledad. En el parque, Rafael lanzaba una pelota para que Lily la atrapara. La perra corría con una velocidad impresionante, y el cachorro intentaba seguirle el paso, aunque no siempre lo lograba. Ambos, madre e hijo, regresaban hacia Rafael con la pelota en la boca, compitiendo por su atención y esperando una caricia en la cabeza. Rafael reía, sintiendo que en esos momentos tenía una pequeña familia solo para él. Sin embargo, aunque esos momentos con Lily y su cachorro le alegraban el día, una tristeza persistente lo acompañaba. Cada vez que regresaban a casa, Rafael sentía que algo faltaba, una ausencia difícil de ignorar. A pesar de su amor por Lily, no podía evitar sentir que sus padres estaban demasiado ocupados para él. La casa, aunque llena de recuerdos familiares, le parecía fría y vacía cuando sus padres no estaban. Se sentía solo, como si fuera solo un espectador en su propia familia. Lily parecía percibir esa tristeza en Rafael,
y muchas noches se acostaba junto a él en la cama, apoyando su cabeza en su regazo, como si entendiera su dolor silencioso. El cachorro también se unía, acurrucándose entre ellos, brindándole a Rafael el consuelo que tanto necesitaba. Pero ni siquiera el calor de sus fieles compañeros lograba llenar el vacío que sentía un día. Al volver de la escuela, Rafael notó que la casa estaba demasiado tranquila. La ausencia de los ladridos de Lily y los pasos torpes del cachorro lo llenaron de inquietud. Dejó su mochila en el suelo y recorrió la casa, llamando a Lily y al cachorro. No obtuvo respuesta. Pensó que tal vez estaban en el jardín, pero, al salir, el espacio estaba vacío. Sintió una opresión en el pecho. Lily siempre estaba ahí para recibirlo. Su compañera fiel que jamás se alejaba sin él, decidió esperar a sus padres, quienes quizás podrían saber algo sobre dónde estaban sus perros. Poco tiempo después, Alejandro y Sara llegaron a casa, cansados, después de sus largas jornadas de trabajo. Rafael, ansioso y lleno de temor, les contó lo que estaba pasando, y juntos comenzaron a buscar por toda la casa y el jardín. Alejandro, con el ceño fruncido, inspeccionaba cada rincón, mientras Sara llamaba a Lily con voz temblorosa. El silencio era aterrador. Cada rincón vacío de la casa amplificaba el pánico que comenzaba a apoderarse de ellos. Lily y el cachorro parecían haber desaparecido, sin dejar rastro a Sara, tratando de mantenerse tranquila. Revisó el jardín, una vez más, esparrando que tal vez estuvieran escondidos entre las plantas, pero no había señal de ellos. Finalmente, la desesperación se hizo evidente en el rostro de Sara. Miró a Alejandro, y ambos compartieron una mirada cargada de angustia. Rafael estaba al borde de las lágrimas, preguntándose qué podría haber sucedido a Esther y en Lily. ¿Y el cachorro bien? ¿O si alguien los había llevado lejos de ellos? Sin perder tiempo, Sara tomó el teléfono y llamó a su madre, Paula, pidiéndole que fuera a su casa de inmediato. Su voz era urgente, casi suplicante, como si necesitara respuestas desesperadamente. Mamá, ven, por favor. No encontramos a Lelis ni a su cachorro. Tienes que venir ahora mismo al otro lado de la línea. Paula escuchó el tono desesperado de su hija, y aunque no era especialmente cercana a los perros, sintió la preocupación en la voz de Sara. No dudó en salir de su casa, que quedaba justo enfrente, y se dirigió hacia ellos. Temiendo que algo grave hubiese ocurrido, mientras esperaban su llegada, la casa parecía haberse sumido en una oscuridad pesada y densa. Cada minuto de silencio aumentaba la angustia de la familia, y Rafael, aferrado a la esperanza de que su abuela pudiera tener alguna explicación, se sintió más solo que nunca. Paula llegó a la casa casi de inmediato. Al abrir la puerta, se encontró con la mirada tensa de Sara y el rostro preocupado de Alejandro. Rafael estaba parado a un lado, ansioso y con el rostro pálido. La atmósfera era densa, cargada de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. «Mamá, ¿dónde están Lily y el cachorro?», preguntó Sara, sin rodeos. Su voz, entrecortada por la desesperación y la sospecha. Paula frunció el ceño, sorprendida por la pregunta directa de su hija. «¿Qué quieres decir, Sara?». «Yo no sé dónde están», respondió Paula, ofendida. «Fine, aquí porque me llamaste tan preocupada». «¿Cómo iba yo a saber algo?». Sara dio un paso hacia ella, clavando sus ojos en los de su madre. «No actúes como si no tuvieras sentido lo que estoy diciendo. Sabes perfectamente que esos perros te molestan. Hace solo unas horas me dijiste que te incomodaba el cachorro, que no soportaba sus ladridos y que querías que le encontráramos un nuevo hogar», espetó Sara. Su voz, mezclada de frustración y rabia, contenida en la expresión de Paula, cambió, pasando de sorpresa a indignación. Levantó las manos en señal de incredulidad. «¿Estás insinuando que tengo algo que ver con esto?». Sara respondió, con un tono firme y dolido. «Una cosa es que prefieras una casa tranquila, y otra muy distinta es que hayas hecho desaparecer a esos perros. Eso es absurdo». Alejandro, que había escuchado la conversación en silencio, intervino tratando de calmar los ánimos. «Sara, tal vez estamos exagerando», murmuró, mirando con incomodidad tanto a su esposa como a su suegra. Pero Sara no cedía. Sentía que había estado reprimiendo sus emociones por demasiado tiempo, y que ahora tenía una oportunidad de enfrentar a su madre. «Alejandro, sabes perfectamente que mamá siempre ha sido indiferente hacia los perros. Actúa como si le importaran solo porque nosotros los queremos, pero en el fondo no los tolera. ¿Cuántas veces la hemos escuchado quejarse de ellos?», insistió Sara, dejando entrever todo el resentimiento que había guardado durante años. Paula, incapaz de contenerse más, dio un paso hacia adelante y levantó la voz,
tratando de defenderse. Es verdad, admitió con franqueza. Naomi Guston. Esos perros son ruidosos, desordenados, y nunca quise que tuvieran tantos en esta casa. Pero eso no significa que yo tenga algo que ver con su desaparición. Jamás haría algo así. Qué poco me conoces, Sara. La confesión de Paula cayó como un balde de agua fría sobre Alejandro y Rafael. Ambos miraban a Paula con incredulidad, como si estuvieran conociéndola realmente por primera vez. San Rafael, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante, sintiendo un nudo en la garganta. Entonces, ¿todo lo que decías sobre querer a Lilish era mentira, abuela?, preguntó, con una voz baja, casi rota. ¿Por qué fingiste que te importaba? Paula lo miró con algo de compasión, pero no cambió su postura. Rafael, no es que no me importe, trató de explicar, suavizando su tono. Solo es que para mí nunca ha sido fácil aceptar a los animales en casa, pero eso no significa que yo haya hecho nada para que desaparezcan. Tienen que creerme en Alejandro, que siempre había confiado plenamente en Paula. Estaba visiblemente alterado. Paula, entiendo que tengas tus opiniones, pero esto es grave. ¿Cómo podemos estar seguros de que no tienes nada que ver con esto?, dijo, cruzando los brazos y frunciendo el ceño. Paula, herida y furiosa por la insinuación, levantó la barbilla en un gesto desafiante. No tengo nada que probar. Sí, Naomi, sí, Arien. No hay nada más que decir, respondió, tratando de mantener la calma, pero con las manos temblorosas, sin decir más. Paula dio media vuelta y salió de la casa, cerrando la puerta con fuerza. Se dirigió a su hogar, sintiéndose incomprendida y humillada, con la rabia y el dolor reflejados en su rostro. Para ella, aquella acusación era una herida profunda, y la sensación de haber sido traicionada por su propia familia la llenaba de amargura. En la casa quedó en silencio. Alejandro, Sara y Rafael se miraron entre sí, sin saber cómo procesar lo que acababa de suceder. La tensión en el aire se sentía densa, y la preocupación por Lilé y el cachorro seguía latente, mezclada con la desconfianza que Paula había dejado al marcharse. Sin embargo, en otro lugar, lejos de la casa y de las discusiones, Lily se encontraba en un escenario completamente diferente. En medio de un bosque denso y oscuro, Lily caminaba con pasos lentos, mirando a su alrededor con cautela. La vegetación era espesa, y apenas lograba ver el cielo entre las copas de los árboles que se alzaban imponentes a su alrededor. El sol se había ocultado ya, dejando que las sombras de la noche comenzaran a cubrir el bosque. El cachorro, sin comprender lo que sucedía, seguía a su madre de cerca, emitiendo pequeños sonidos de inquietud. Lily intentaba mantenerse firme, pero sus ojos reflejaban la confusión. No comprendía cómo había terminado en aquel lugar desconocido y hostil. Todo lo que quería era regresar a casa, donde su familia la esperaba, donde el olor familiar del jardín y la calidez del hogar la rodeaban con cada paso. Lily percibía los sonidos de la noche, que comenzaban a cobrar vida, el crujido de las ramas, el susurro del viento entre los árboles, y el eco lejano de criaturas que habitaban la oscuridad. Su instinto de protección hacia su cachorro la mantenía alerta. Sus oídos giraban en todas direcciones, buscando cualquier señal de peligro en el cachorro, ajeno a la gravedad de la situación. Se acurrucó junto a Leles, cuando ésta decidió detenerse bajo un árbol grande, de raíces gruesas que emergían de la tierra como garras, ofreciendo un refugio temporal. Lily se recostó, cubriendo al pequeño con su cuerpo, tratando de brindarle calor y seguridad. La noche continuaba envolviendo el bosque, y Lelish, aunque cansada y temerosa, no dejaba de observar el entorno con precaución. Su mente, aún confundida, intentaba encontrar una razón para estar allí, en un lugar desconocido y alejado de todo lo que conocían, a pesar de la oscuridad y del frío que comenzaba a calar en sus huesos. Lily mantuvo la esperanza de que encontraría el camino de regreso a casa. El cachorro, exhausto, cerró los ojos, confiando plenamente en la protección de su madre. Lily, sin embargo, permanecía en guardia, con el corazón latiendo rápido y sus sentidos alerta. La incertidumbre y el miedo la invadían, pero su instinto maternal la mantenía firme. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las ramas del bosque, proyectando manchas de luz sobre el suelo cubierto de hojas. Lelish abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso del cansancio acumulado en sus patas. Había pasado la noche acurrucada bajo un árbol junto a su cachorro, manteniéndolo seguro y abrigado contra el frío de la madrugada. Al estirar su cuerpo, miró a su alrededor, observando el entorno desconocido
y sintiendo una determinación renovada en su corazón. Ese día encontraría el camino de regreso a casa Ann con el cachorro a su lado, que aún tambaleaba de sueño. Comenzó a caminar con cautela entre los árboles, guiada por su instinto. Después de un rato, al salir de la espesura del bosque, llegaron a un claro más amplio y luminoso. A lo lejos, Lely divisó un conjunto de rieles que se extendían por un campo abierto. Los observó con interés, y como si una fuerza interior le indicara que era el camino correcto, decidió acercarse y seguir el trayecto del tren, esperando que este sendero las guiara de alguna manera de regreso a su hogar, mientras Lily y su cachorro avanzaban por el camino de los rieles. La familia, desde la casa, organizaba un plan de búsqueda. Alejandro, Sara y Rafael estaban decididos a encontrar a Lily y al cachorro a toda costa después de una noche sin dormir. Marcada por la incertidumbre y el miedo, Alejandro propuso que se dividieran para cubrir más terreno. Rafael, por su parte, sugirió que fueran a la parte de la floresta cercana a la casa. Él sabía, en lo profundo de su corazón, que algo le decía que Lily podría haberse refugiado allí, justo cuando estaban preparando las mochilas y el equipo necesario. Paula apareció en la puerta. Su expresión era firme, y en sus ojos había una mezcla de resolución y algo de incomodidad. «Quiero ayudar en la búsqueda», dijo con tono decidido. Hubo un silencio breve en el que todos intercambiaron miradas tensas. Aún estaba latente la sospecha sobre Paula, especialmente en Rafael, quien no podía evitar recordar la confesión de su abuela sobre su desagrado hacia Lily y el cachorro. Pero la urgencia de encontrar a los perros era mayor que las dudas en «Está bien, mamá», dijo Sara finalmente. «Gracias». Una vez en el bosque, Alejandro, Sara y Paula tomaron un camino hacia la derecha, mientras Rafael se ofreció a buscar en otra dirección, convencido de que tenía que seguir sus propios instintos en cada paso que daba. Su corazón latía con fuerza, alimentado por la esperanza y el deseo de enmendar lo que había hecho. Mientras tanto, Lily y el cachorro continuaban avanzando por los rieles del tren. La madre se detenía de vez en cuando para olfatear el aire, tratando de encontrar algún indicio que le indicara el camino correcto. Sin embargo, después de unos minutos, algo en el ambiente cambió. El instinto de Lily le dijo que tal vez debería desviarse de los rieles y explorar una parte del bosque cercana en busca de algo que le resultara más familiar. Así que decidió adentrarse en la espesura una vez más, esperando que su cachorro la siguieran, pero entretenido en sus propios pasos. El pequeño cachorro no notó que su madre había cambiado de rumbo y continuó avanzando por los rieles tambalindos y explorando el camino con curiosidad. Fue entonces cuando Lily escuchó un sonido que hizo que su corazón se acelerara, el inconfundible silbido de un tren acercándose. De inmediato, su cuerpo se tensó y giró la cabeza, mirando hacia los rieles con terror en sus ojos. A lo lejos, divisó a su cachorro solo, parado en medio de los rieles, sin percibir el peligro que se aproximaban rápidamente. Lily comenzó a ladrar con desesperación, intentando advertirle, pero el cachorro, ensimismado en sus juegos, no escuchaba el llamado de su madre. Los ladridos de Lily se hicieron más frenéticos, mientras el tren se acercaba con una velocidad que hacía imposible que ella llegara a tiempo. Sus patas se movían frenéticamente, pero comprendió en su corazón que no lograría alcanzarlo. La imagen de su pequeño cachorro parado en los rieles, mientras el tren se aproximaba, se convirtió en una escena desgarradora. Lily se detuvo en seco, jadeante, y con el pecho acelerado, mirando impotente, como el destino de su cachorro parecía sellado. En su mirada había resignación y dolor. Su instinto de madre luchaba contra la realidad que tenía frente a ella, pero justo cuando el tren estaba a punto de alcanzarlo, una figura apareció de entre los árboles, como un rayo. Era Rafael, que al ver la escena no dudó ni un segundo. Corrió hacia el cachorro con el corazón desbocado y, en el último momento, en un acto de valentía impulsiva, se lanzó hacia el pequeño y lo tomó en sus brazos. Con un salto, logró apartarse de los rieles justo cuando el tren pasaba a toda velocidad, levantando una nube de polvo y hojas a su alrededor. A lo lejos, Lily observó la escena con el alma en un hilo, y un sentimiento de alivio y gratitud llenó su corazón al ver que su cachorro estaba a salvo. Alejandro, Sara y Paula, que habían escuchado el ruido del tren y los ladridos de Lily, llegaron justo en ese momento y se detuvieron junto a ella, mirando la escena en silencio, con sus rostros llenos de emoción y asombro. En Rafael, aún con el cachorro en sus brazos,
Miró a sus padres y a su abuela, que observaban desde la distancia. Lentamente, caminó hacia ellos con el cachorro acurrucado en su pecho, y al llegar, se detuvo frente a Lelile. La perra, sin esperar más, corrió hacia su cachorro, y comenzó a lamerlo con ternura. Revisando que estuviera bien, Rafael observaba el reencuentro con lágrimas en los ojos, sintiendo como cada ladrido suave de Lilis resonaba en su propio corazón. El silencio fue interrumpido por la voz de Alejandro, quien miraba a Rafael con una mezcla de preocupación y alivio. «Rafael, ¿qué ha pasado?», preguntó. Su voz temblorosa. Rafael respiró hondo, sintiendo el peso de sus acciones. Finalmente, decidió hablar, con la voz quebrada por la culpa. «Fui yo», confesó, mirando a su madre y luego a su padre, incapaz de sostenerles la mirada. «Por mucho tiempo, fui yo quien dejó a Lili y al cachorro en el bosque. No sabía qué hacer. Me sentía tan solo. Y pensé que si ellos no estaban, tal vez ustedes me verían más, me prestarían más atención». Ansara llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de incredulidad y tristeza. Alejandro permaneció en silencio, pero su mirada reflejaba el dolor de ver a su hijo confesando algo tan profundo y desgarrador. Rafael miró a Lili, quien lo observaba con sus ojos llenos de comprensión, como si en el fondo supiera que él se arrepentía. «Lilis, lo siento tanto», susurró Rafael arrodilándose y acariciando el lomo de la perra. «Nunca quise hacerte daño. Yo solo no sabía cómo pedir ayuda a Lilis». En respuesta, le dio un lametón suave en la cara, como si entendiera y lo perdonara a Ann. En ese mismo instante, con el tiempo, la familia de Rafael encontró una nueva armonía y unidad. Alejandro y Sara, conscientes de la soledad que Rafael había experimentado, comenzaron a dedicarle más tiempo y a participar activamente en su vida, compartiendo momentos que antes daban por sentados. Sus cenas en familia se volvieron más frecuentes y significativas, y los fines de semana salían juntos con Lilis y su cachorro, disfrutando del tiempo al aire libre. Paula, por su parte, también fue perdonada. La familia comprendió que, a pesar de su incomodidad inicial hacia los perros, ella también se preocupaba y deseaba ser parte de sus vidas. Poco a poco, Paula aprendió a aceptar y hasta encariñarse con Leli y el cachorro, quienes se habían convertido en un símbolo de unión y reconciliación para todos. Lili, siempre atenta y cariñosa, continuó siendo el vínculo que los mantenía juntos. Su presencia les recordaba la importancia de estar presentes unos para otros. Ann y Rafael, sentir el amor incondicional de su familia, comprendió que nunca volvería a estar solo.